Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar, en este esfuerzo que hacemos todos los días para compartir con ustedes todas estas realidades y estas circunstancias que indudablemente pues nos rodean, nos ocupan, y de alguna manera pues tenemos que seguir avanzando en encontrar pues lo mejor de nosotros ante una crisis y definitivamente sin paradón en la historia venezolana. Esta mañana leía y me gustaba muchísimo, ¿no? Después de las guerras mundiales, lo devastado que había quedado Japón, y por donde caminaban pues todo era destrucción, todo era hambre, todo era miseria. Y fue cuando los japoneses, orientados con un profesor de la Universidad de Inglaterra, de Wits, que se lo llevaron para todo el tema de alinear y empezar a hacer como un plan estratégico, fue cuando vino el tema de la excelencia de los japoneses, y fue cuando decidieron que ellos iban a adelantar, iban a hacer las cosas, pero siempre buscando la excelencia, rescatar esa destrucción moral y cultural que había tenido el pueblo japonés. Fue uno de los retos más grandes que tuvieron en la posguerra. Y bueno, fíjense los resultados que han ido teniendo una generación como los creadores de Sony, Panasonic, de Hyundai, de todo lo que ha dado por hacer un territorio que además es tan chiquitico y minúsculo como Japón, y que prácticamente no produce ningún recurso natural, y ahí los vemos. De verdad que yo leía esto esta mañana y me llenaba de fortaleza, y indudablemente pues ante la dura realidad que estamos viviendo en Venezuela y su situación económica, pero sobre todo el tema de la crisis moral y social, este rompimiento de tantos valores y de tantas tenencias nuestras, pues nos obliga a seguir buscando lo mejor de nosotros mismos. Es por eso que a mí me encanta, y de verdad he hecho unos grandes esfuerzos de traer aquí, porque pasa lo que pasa, a estos jóvenes venezolanos, especialmente del estado Zulia, que con su trabajito de hormiga, con su día a día, con el aporte que le dan al constructo de una mejor sociedad, van cambiando las realidades. Y en este caso, que hablamos del tema de los derechos humanos, pues María Antonieta se ha convertido en una referencia, y para mí es un orgullo. Constituye las jóvenes generaciones que le dimos clase en la universidad, en el URBE, y bueno, este bagaje de muchachos emprendedores que no tienen límite. De verdad que María Antonieta Torres, la doctora María Antonieta Torres, que se ha convertido pues en una referencia en todo el tema de los derechos humanos. Y ese trabajito, María Antonieta, de hormiga, de verdad que te veo ahorita y me parece nada cuando eras una niña, una pavita, y que, bueno, nos acompañaba a tantas actividades, y apenas empezaba a mentir la inquietud, pues, de todo este tema, la lucha y de los derechos humanos. Me gustaría que empezáramos por ahí, que la gente entendiera cuál es la importancia de rescatar el respeto y sobre todo a dónde se mueve el mundo con el tema de los países donde se respetan o no se respetan los derechos humanos, y en el marco de eso, cómo está Venezuela. De verdad que bienvenida. Buenos días, Iraida. Es un gusto tenerte, María. Un gusto verte de nuevo. Buenos días a toda tu teleaudiencia. Sí, los derechos humanos tienen ese fondo, esa trascendencia en todos los seres humanos. Todos los individuos nacemos con derechos humanos. Es, sin lugar a dudas, un tema de mucha trascendencia en la Venezuela actual, donde para nadie es un secreto, cada día se vulneran, se violan los derechos humanos de venezolanos, momento a momento. Son muchos los venezolanos que no tienen acceso en este momento a la alimentación. Lo conversábamos ahorita, antes de iniciar el programa, son muchos los venezolanos que tristemente no tienen derecho a la salud. Y el tema migratorio, María Antonieta, que se ha convertido en el dolor de cabeza de Latinoamérica. Y que va a seguir siendo un dolor de cabeza, lamentándolo mucho, porque el venezolano está huyendo por la crisis que hay, porque no tiene alimentos, porque no tiene acceso a servicios básicos sanitarios de salud, porque no funcionan en el país, porque el trabajo, que es otro derecho que tenemos como derecho, un derecho fundamental nuestro, que está consagrado también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Declaración de los Derechos Universales, que son parte de nosotros, de todos los individuos, de todos los venezolanos, de todos los zulianos. Cada día son vulnerados, son violados
por el Estado. Porque ahora, estamos fíjate claros, que una persona, digamos, que se ve en estas circunstancias, vamos a apartar el hecho de las protestas, porque de paso la gente está protestando a lo largo y ancho del país. Y por cuestiones que son legítimas, el agua, la electricidad, el tema alimentario, el tema salud, el tema salarial, varias cosas, ¿no? Pero vamos a empezar a explicar a la gente el ABC. ¿Qué tiene que hacer una persona que se siente vulnerada? ¿A dónde acudir? O sea, vamos a explicarle el procedimiento para que la gente pues esté al tanto de que si hay unas comisiones, si se están revisando y se están levantando expedientes, para que la gente sepa a dónde acudir. Sí, realmente cuando el ciudadano, porque todos somos ciudadanos, ha sido vulnerado o le han sido violados sus derechos fundamentales, tiene mecanismos para protegerse, para denunciar esta situación. La Constitución consagra la Defensoría del Pueblo como el órgano al que debemos recurrir todos los venezolanos para denunciar este tipo de vulneraciones de los derechos humanos, de violaciones de derechos humanos. Tenemos la Fiscalía del Ministerio Público, donde interponemos la denuncia y es la que debe actuar en consecuencia con la investigación para determinar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios actuantes, porque cuando hablamos de la vulneración o la violación de derechos humanos, estamos hablando de que es el Estado, o en este caso el Estado venezolano, en responsabilidad en cabeza de sus funcionarios, tanto desde el funcionario más alto, hablamos de la cadena de mando, que a veces nos olvidamos en el proceso de fase de investigación, o cuando estamos documentando, desde el más alto funcionario hasta el funcionario actuante que violenta o que vulnera ese derecho fundamental que tiene el ciudadano. Entonces, para recurrir, básicamente tenemos dos organismos que nos consagra la Constitución para protegernos o para ir a denunciar también. Esos organismos son la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República. En este caso, las fiscalías en cada territorio, en cada ciudad, que tenemos la Fiscalía del Estado Zulia. Y usted debe colocar su denuncia, hacer su denuncia, y la Fiscalía se debe abocar a investigar. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los delitos de derecho humano que son los más comunes y, como diríamos para la gente ilustrarse, que constituyen los delitos de derecho humano? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hablamos dentro del marco de las protestas, hablamos de las detenciones arbitrarias, hablamos de las ejecuciones forzosas, de las desapariciones forzadas, es decir, y se lo vamos a hablar a ver si nos entendemos en palabras, las detenciones arbitrarias cuando a usted está ejerciendo la protesta pacífica y usted, el funcionario, se lo lleva sin estar usted haciendo nada más que estar con su cartelito, que es un derecho que usted tiene consagrado en el artículo 68 de la Constitución Nacional. Usted tiene el derecho legítimo a protestar por una situación, por el colapso que tenemos con el servicio eléctrico, con el colapso que tenemos por el transporte público, donde ya la gente, la dignidad para usar ese servicio, que es un servicio que es para todos los ciudadanos, lo vemos cada día en detrimento. Con unos grandes riesgos. Yo he visto personas que han muerto, Iraida. Sí, unos camiones llenos de niños que es yo horrible. digo, Dios mío santo, o el sea, peligro. ¿Dónde está el corazón de verdad de estos gobernantes? Porque lo que estamos viendo en Maracaibo con el transporte público es verdaderamente vergonzoso. Doloroso. Yo diría que hasta doloroso, porque ver a una pareja con los niñitos montados en una chirrinchera que van casi por los aires, otros en el techo, uno dice, ¿verdad?, ¿dónde está el corazón y dónde está la responsabilidad del buen gobierno del funcionario o del Estado en cabeza de sus funcionarios para que estos servicios públicos básicos que son necesarios, que son unos derechos que tenemos nosotros los venezolanos, sean prestados con la mayor dignidad y con su contraprestación que sea debida? Sí, que yo digo que ahí es donde está el tema, ¿no? El tema de la dignidad, el tema de gobernar para y con la dignidad del ser humano, que es lo que lamentablemente se ha perdido, ¿no? Sí. Y quería preguntarte, María Antonieta, de estos años tuyos de experiencia, y que, bueno, ya vas para más de 5 años, lo que yo recuerdo, ¿cuáles son los delitos de derechos humanos que tú dices que han sido los más crecientes últimamente? Porque está el tema de la libertad de expresión, el tema de los periodistas, el tema de poder decir la noticia como es, que ya prácticamente están censurados pues todos los medios, porque tristemente el derecho a la libertad de expresión ha sido
violentado, ha sido vulnerado desde hace muchísimos años, Iraida. Hay una autocensura impuesta porque periodista que se manifiesta en los términos que el Estado venezolano, por así decirle, no considere, es periodista que es perseguido, es periodista que es encarcelado. Aquí tuvimos 2 periodistas encarcelados zulianos. Sí. Tenemos a Jesús Medina, hoy día también recluido en el helicoide. Pero ya salió Jesús, ¿o todavía no? Jesús no, Jesús hace 2 semanas aproximadamente fue detenido arbitrariamente, se desapareció y fue procesado. Ya se sabe que está en el... ya sabemos que ¿Cuál está es el delito? En Ramo Verde. Jesús Medina está en Ramo Verde. ¿Y cuál es el delito que le imputan? Él le imputan, realmente la defensa ha sido, la defensa que lleva su caso ha hablado de una serie de delitos, de financiamiento, actividades terroristas y otra serie de delitos más que tendrá que probarlo el Estado, de que un periodista que se ocupa de informar, en el caso de Jesús, que es reportero gráfico, de documentar lo que está documentando la protesta de los jubilados y pensionados, que era lo que estaba haciendo. Era lo que estaba haciendo. Tenía entendido eso. Ese era su trabajo, lo que le estaba haciendo, documentando. Fue detenido por organismos que hasta el momento en lo personal desconozco porque no tengo acceso a esa. Vamos a ir a comerciales. Ya al volver, María Antonieta, quiero que me cuentes un poco cómo está todo este tema de los emigrados, las cartas que se han puesto en la OEA. Tengo entendido que el gobierno pidió un derecho de palabra para explicar, justificar, no estoy clara, pero me encantaría ver cómo va esto, sobre todo por lo que se ha convertido el tema inmigratorio, donde sí, la diáspora que prácticamente crece, es indetenible y ya. Somos tratados ya como unos refugiados. Sí. Vamos a comercial y a venimos con más a propósito de este tema que estamos tocando hoy de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy yo con esta joven abogado que se ha dedicado pues a todo el tema de los derechos humanos, no solamente investigación y escrito, sino el aporte que María Antonieta Torres hace de su trabajo y de su humilde aporte al grano de arena. Se ha constituido pues una referencia. La verdad es que yo tengo tanto que agradecerte, María Antonieta, porque de verdad en momentos normales como en momentos de lucha un poco más subida, bueno, donde el año pasado vivimos momentos tan difíciles y siempre conté contigo, con tu asesoría, con tu apoyo. Y es cuando uno dice, Dios mío, qué bueno tener gente como ustedes que están tan claros y que además tienen una ética y una mística de hacer su trabajo de una forma maravillosa, de verdad que sí. ¿Cuánto tiempo ya tienes dedicada a toda esta rama? Yo comencé, bueno, siempre me inquietud por la defensa de los derechos humanos, quizás por mi vocación al servicio social, siempre he estado presente, pero dadas las arbitrariedades que hubo en 2014, el 13 de febrero hubo 13 estudiantes liceístas de la zona de San Miguel, que fueron detenidos. No se nos olvidará esa fecha, jamás ni nunca. Desde el 12, desde el 13, allí comienza activamente. Digo activamente porque estoy en centros de detención y en la jurisdicción. Creo que ese fue el inicio, ¿no? Llegué hasta el comando, ya los habían liberado, y allí comenzó una carrera de obstáculos, de desafíos, de retos en materia de derechos humanos, de ir aprendiendo. Organizando también, porque se organizan a las familias alrededor del detenido y ahí se hizo un trabajo muy bueno. El apoyo que hubo a nivel de organizaciones, crecimos, el tema de derechos humanos con las detenciones arbitrarias, que fue con lo que comenzamos, empezó a tener auge. Hoy día soy voluntario en la Comisión de Derechos Humanos, el CODES. Trabajamos con mucho compromiso, con mucha ética, mucha mística, como bien lo decías, y mucho respeto al ser humano. Sí, eso es lo que más me ha gustado y lo he presenciado, porque más de una vez llegaba a los centros de detención y tú estabas con la familia, con todo el equipo, varios abogados. Quiero aprovechar para saludar a Carlitos y a Tata. Carlitos González se convirtió, por lo menos en mi caso particular, era mi mano derecha en muchísimas cosas. Aprovechamos para saludarlo desde aquí. Y sencillamente el tema familiar, María Antonieta, ¿cómo lo organizas? Que es muy difícil también, son momentos muy difíciles, como tú lo dices, darles el soporte
emocional y psicológico, y a la vez entender que eres el abogado y que tienes que hablarle con la verdad todo el tiempo. Entonces, para un papá o una mamá, saber que su hijo fue golpeado, fue víctima de tratos crueles, de tortura. Aquí tenemos casos de tortura documentados, denunciados, y aparte de ser documentados y denunciados, que están procesándose ante la jurisdicción competente. Fiscalía investiga y hay funcionarios inclusive procesados hoy día. ¿Y si han avanzado los casos, María Antonieta? Hemos avanzado porque hay mucha constancia. Como te digo, es una carrera de obstáculos y ahí seguimos, y creo que vamos a seguir por mucho tiempo desde los que somos defensores y activistas también de derechos humanos, con la consecuencia. Porque no te creas, la violación al debido proceso, en el caso de muchos de los jóvenes que eran detenidos en ese momento por el tema de las protestas, periodistas, si recordamos al periodista que fue detenido en Villa Delicias con su papá en 2014. Correcto, no me acuerdo ¿Recuerdas? El nombre. De Edward, Edward, del periodista del diario La Verdad. Realmente ahí comienza también el tema de la persecución a muchas. María Antonieta, ¿en qué se ha avanzado en el ámbito internacional ante estas realidades? El tema de diáspora, el tema de casos que tengo entendido que ya se han ido a la Comisión Interamericana, que ya se han llevado distintos dirigentes de distintos partidos, así como distintas organizaciones, han llevado miles de casos. ¿Cómo va eso en el ámbito internacional? En el ámbito internacional, las denuncias ante los grupos de la ONU, acuérdate que Venezuela denuncia, pues, porque denuncia la denuncia y sale de la OEA, de la OEA, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ya el sistema de protección, tenemos hasta ahorita, hasta el 2019, para interponer todo el tipo de denuncias que legalmente corresponde hacer. Correcto. Para buscar esa reparación de ese daño y sobre todo la justicia, porque correcto, el fin último que perseguimos cuando defendemos derechos humanos es que se haga justicia y que haya resarcimiento de daños a la víctima. Correcto, que eso es el fin, ese es el objetivo final. El fin, nosotros documentamos caso a caso, lo documentamos, y cuando hablo de documentación es completa, es extensa. Entonces, ¿funciona más la instancia cuando hay presión internacional hacia el Estado que desde adentro hacia adentro, por ejemplo? Realmente, en el caso venezolano, es difícil para mí evaluarlo y decir que si funciona o no ha funcionado, porque el tema es la misma situación política, la misma crisis o la coyuntura política que ha desencadenado todo el tema de violaciones y vulneraciones sistemáticas, porque han sido año tras año el mismo método, en la mayoría, en el caso de las detenciones arbitrarias, viene siendo el mismo método, te imputan los mismos delitos. Sabes, ves la evidencia fotográfica y dices, pero si esto mismo lo tenía un muchacho que fue detenido por la Guardia, ¿por qué lo tiene un muchacho que fue detenido presuntamente pues por otro organismo de investigación? Sí, o sea, repiten los delitos en personas distintas. Veías allí ese tipo de violaciones al debido proceso que eran evidentes, notorias, entonces tú pedías en una audiencia la nulidad de esas actas, negado. Costaba mucho. Se avanzó porque, bueno, quizás la presión, como tú dices, que hacen los medios de comunicación, que siempre están divulgando lo que está pasando, nos ingeniamos a través de las redes sociales, el acceso a Internet, cuando la prensa escrita, por el hecho de que no llega papel, no lo ve el ciudadano común, que compra su periódico para desayunar, para tomar café. Pero aún así se ha avanzado porque has logrado, hemos logrado la libertad de muchos, sí, y los casos emblemáticos están ahí siguiendo. Sí, ¿verdad? aquí ahorita tenemos en lo personal, desde la Comisión de Derechos Humanos, llevo un caso que me llegó por jurisdicción militar. Recordemos, el año pasado fue terrible. En un día se procesaron, en un día, el 20 de julio, una fecha que no la olvido por lo fatídica, se procesaron más de 120 zulianos, porque llegaban de todas partes por la jurisdicción militar. Algo violatorio de los derechos humanos. A todas luces. Atroz. A todas luces. De verdad, y eran privativas de libertad. Tenías muchachos enfermos en calabozos, lo llegué a documentar, llegué a hacer mis respectivas denuncias, pero el muchacho salía ya a los 45 días, porque había un alto grado, un caso que me tocó para la zona del sur del lago, los muchachos le dio hepatitis estando privado de libertad, y no solamente él, así teníamos muchos cuando estaban recluidos aquí mismo en el Core 3, te estoy hablando de 2017, y era estudiantes universitarios. Costaba mucho, pero se lograba.
mucho trabajo técnico, Y con mucha escrito constancia. y mucha constancia, con escritos, documentando con escritos, solicitudes. Ahora, una joven como tú, María Antonieta, y verdad que a mí me llena mucho orgullo porque uno se da cuenta que, bueno, lo que ha enseñado en las aulas y lo que ha compartido con ustedes, de alguna forma, no solamente intelectual, sino profesionalmente, se recoge. ¿Cuáles son tus sueños y qué aspiras? Porque de alguna forma ustedes están construyendo la Venezuela que van a hacer. Yo estoy segura que de manos de ustedes va a venir un país muchísimo más reparado y, digamos, mejor cocido que a lo mejor la Venezuela que nosotros nos ha tocado trajinar, ¿no? ¿En dónde van los sueños encaminados de María Antonieta? Y digamos, ¿cuáles son esos 3 grandes deseos que tú quisieras pues compartir por esas cámaras? Yo creo que desde 2014 que venimos trabajando activamente, sin descanso, porque esto ha sido un trabajo sin descanso. Creo que somos seres de luz y seguimos creyendo que esta oscuridad no es eterna, que somos ese rayito que tienen los ciudadanos. Correcto. Que pueden acudir tanto a cualquier organización de derechos humanos, que aquí en el Zulia somos muchos. Existe la red de defensores de derechos humanos del Estado Zulia se está constituyendo, estamos trabajando activamente en todo el Estado y creo que ver que se haga justicia, que es el fin último, lo que yo busco, que se persiga justicia para esas víctimas, que efectivamente el Estado venezolano repare los daños causados tanto a esa persona o en el caso de la gente que ha sido asesinada, que ha sido ajusticiada por funcionarios del Estado, pues que le sea resarcido a su familia ese daño, ese sufrimiento. Es a Venezuela que la educación sea un derecho para todos, que la salud sea un derecho para todos, que los penados que se encuentran en un centro penitenciario sea tratado con dignidad y con respeto. Que eso también parte de los derechos humanos. El periodista, el debido proceso. El respeto a la dignidad humana en las cárceles. Que el periodista pueda ejercer libremente su función de informar y mantener a los ciudadanos informados. Que el niño, el adolescente, pueda ir a sus clases, educarse y formarse sabiendo que tiene los servicios básicos de electricidad para poder hacer sus tareas. Correcto. Que no se vea su integridad física, su integridad psicológica, su integridad moral vulnerada. Creo que seguimos trabajando con constancia porque creemos en este país, por eso seguimos aquí teniendo la posibilidad de irnos, Iraida. Esa es en mi realidad muy personal. Y quizás ustedes me ven esta franela, es una franela muy creativa, muy protesta. Me encanta, ya la miré. Ya sabemos, tristemente lo vimos recientemente lo que está pasando al oriente y al sur del país. No queremos más ecocidios, no queremos el arco minero y seguimos protestando porque los derechos ambientales, el derecho a un país sostenible en el tiempo también es un derecho humano y yo creo que seguimos trabajando para construir ese país que sea de paz y de justicia para todos. Qué bello, de verdad que me llena de mucho orgullo. Es que esa Venezuela está aquí, sí, ya yo también, yo la siento ahí a la cruz de la esquina. Esa Venezuela donde los derechos fundamentales de cada uno de los venezolanos y los zulianos está en cada uno de nosotros, tanto de la diáspora, que ha tenido que irse forzosamente, nadie se va de aquí por gusto. Eso es verdad. Se van forzosamente obligados. Este último movimiento migratorio veíamos, y agradezco desde tu espacio a todos esos países que están siendo solidarios con Venezuela, a todas esas ONGs, a la iglesia, a los políticos que también están desde el exilio trabajando, porque hay que valorar su esfuerzo. Es correcto. Hay que reconocerlos, la sociedad civil en pleno. Y que demuestra pues que hay un gran movimiento, aunque pareciera que no se ve. Sí, ahí está, dándole apoyo, soporte emocional a todos esos venezolanos que forzosamente han tenido que salir aquí, pero que sabemos que muchos de ellos van a volver. Ay, qué bueno oírte, ¿verdad, María Antonieta? En una Venezuela de paz, donde se respeten los derechos humanos de todos, sin distinción alguna. Qué bueno, de verdad, tenerte. Y aquí pues yo he insistido y de verdad pues para mí es un gusto, María Antonieta, constituyes un joven valor. Gracias, de esta sociedad que requiere a muchísimas, María Antonieta. Se va a enviarle saludo a todo ese equipo de abogados que trabaja contigo. De la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, el CODES. Son maravillosos, de verdad. Somos gente muy joven, hay gente muchísimo más joven que yo. Sí, señor, me consta. Súper emprendedora, así es. Responsable, ética, con una mística y un amor por lo que hacemos. Y aquí están, y por eso me he empeñado en mostrarlos hoy, porque pasa
pasa lo que pasa, estos jóvenes venezolanos que están dando la cara y que todos los días nos permiten, como me permite despedir el programa, y agradecidísima de tenerte, agradecida aquí de Anna's Kitchen, que nos mandó este delicioso café, agradecerle pues ese detalle en un programa como hoy, ver el calor de tanta gente joven que sí sueña, que está trabajando y que está de alguna manera labrando ese camino de la Venezuela de esperanza, del futuro y del reencuentro, ¿correcto, María Antonieta? Es así, Iraida, y esa Venezuela está aquí y no podemos perder la fe en Dios. Así es. Ni perder las esperanzas, porque Bueno, seguimos trabajando. Intención con acción, intención, acción nos va a dar un resultado. Y ese resultado es esa Venezuela que ya está aquí, Venezuela con derechos para todos, porque todos somos seres humanos que merecemos dignidad y respeto a nuestra integridad física y moral. Qué bello, como digo todas las tardes, que la fe y la esperanza y esta fuerza de esta joven zuliana, como de muchos más, nos animen a seguir adelante construyendo la Venezuela, que sin duda vendrá para todos los venezolanos. Los espero un próximo, porque pasa lo que pasa. Chao, chao. Gracias.